Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un tema que ha capturado la atención de miles, un relato que entrelaza la amistad, las complejidades de las relaciones humanas y, como no, la implacable faceta del estrellato. Vamos a desgranar una cuestión que ha generado mucho debate, porque Kanyaman, en uno de los periodos más desafiantes de su carrera, no pareció recibir el respaldo esperado de Demet Özdemir. Sé que muchos de ustedes son fervientes seguidores de ambos, y esta historia, al igual que tantas otras en el universo de Hollywood y en la vibrante industria turca, está tejida con innumerables matices. Así que si disfrutan de este tipo de contenido, de desentrañar los secretos detrás de las cámaras y de asomarse a las vidas de sus celebridades favoritas, les invito a que hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita. De esta manera, te asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas exploraciones. La conexión entre Kanyaman y Demet Özdemir se catapultó a la estratosfera mediática gracias a su inolvidable participación en la serie Erkenci, que en nuestro país conocemos como Pájaro Soñador. Vaya dúo dinámico que formaron. La química entre ellos era pura electricidad, tangible en cada fotograma, en cada mirada, en cada diálogo. Los fans, de forma casi natural, cayeron rendidos no solo ante sus personajes, Deniz y Sanem, sino ante la seductora idea de que esa magia trascendiera los límites de la pantalla. Las redes sociales se inundaron, las especulaciones sobre un romance real se convirtieron en el pan de cada día, y para muchos, representaban la pareja de ensueño por excelencia. Y seamos sinceros, ¿quién no se dejaba arrastrar por esa energía arrolladora que emanaban? Sin embargo, la realidad de la vida de las estrellas rara vez se ajusta a un cuento de hadas. Kanyaman, a pesar de su ascenso meteórico y una popularidad que traspasó fronteras, ha atravesado momentos de considerable turbulencia. El escrutinio público puede ser un arma implacable, y las presiones inherentes a la fama a menudo dejan cicatrices profundas. Hubo un periodo, no hace mucho tiempo, en el que Kanyaman se encontró en el epicentro de la tormenta, enfrentando críticas feroces, rumores malintencionados e incluso ataques personales que, sin duda alguna, debieron ser devastadores de asimilar. Se habló de problemas de salud mental, de un agotamiento extremo, de la inmensa dificultad de lidiar con una fama repentina y las exigencias insaciables de una industria implacable. Y aquí es donde la pregunta crucial emerge, la que muchos se han formulado: ¿dónde se encontraba Demet Özdemir en medio de todo este torbellino? Si echamos la vista atrás y recordamos los titulares vibrantes y las demostraciones de afecto en redes sociales durante la época dorada de Erkenci, parecían inseparables, los mejores amigos, cómplices perfectos de un éxito que los lanzó a la cima. Pero cuando las aguas se tornaron oscuras para Kan, el silencio mediático de Demet fue, para muchos, sorprendentemente notorio. Para desentrañar este enigma, debemos considerar una serie de factores. En primer lugar, la naturaleza intrínseca de las relaciones dentro de la industria del entretenimiento. Son entornos de una volatilidad asombrosa, donde las alianzas pueden ser tan fugaces como las tendencias pasajeras. La amistad y el compañerismo que presenciamos en pantalla y en algunas apariciones públicas eran meramente un reflejo de la genuinidad o, en parte, una estrategia de marketing cuidadosamente orquestada para potenciar la serie y sus propias carreras. No pretendo afirmar que fuera así, pero es una interrogante que planea en la mente de muchos y que resulta sumamente difícil de responder desde la distancia. Con frecuencia, estas relaciones se construyen sobre el cimiento del éxito compartido, y cuando ese éxito flaquea o la dinámica cambia, la amistad también puede verse irrevocablemente afectada. En segundo lugar, debemos sopesar la formidable presión externa. Cuando dos actores logran una química tan arrolladora en una serie, y además poseen atractivo físico y un carisma cautivador, la presión social para mantener una relación, ya sea de índole romántica o de una amistad intensamente cercana, puede volverse abrumadora. Los seguidores anhelan verlos juntos, los medios de comunicación alimentan las especulaciones, y todo esto puede dar lugar a la formación de una burbuja que, al estallar, puede acarrear consigo un dolor considerable. Si Demet Özdemir hubiera manifestado un apoyo público y explícito en los momentos más sombríos de Kanyaman, esto podría haber reavivado la chispa de los rumores sobre su relación, algo que quizás ambos, en ese preciso instante, deseaban ardientemente evitar o ya no estaban dispuestos a gestionar. En tercer lugar, abordemos la propia gestión de crisis. Cada individuo afronta sus adversidades de una manera particular. Es plausible que Kanyaman haya buscado consuelo y apoyo en su círculo más íntimo,
personas ajenas al ojo público que le brindaron un respaldo más privado y confidencial. Y es igualmente posible que Demet, en lugar de emitir declaraciones públicas resonantes, optara por un apoyo más discreto, o simplemente decidiera mantenerse al margen, navegando sus propias aguas personales. No podemos permitirnos olvidar que Demet Özdemir es, asimismo, una estrella en ascenso con su propia trayectoria profesional, sus propios desafíos y sus propias determinaciones sobre cómo presentarse ante el público, y a quien extender su apoyo en circunstancias determinadas. Es imperativo recordar que la industria del entretenimiento turco, al igual que su contraparte hollywoodiense, puede ser un terreno bastante despiadado. Las carreras pueden experimentar ascensos meteóricos para luego precipitarse con la misma celeridad. Cuando un actor como Can Yaman se enfrenta a una tormenta mediática, el impacto no recae únicamente sobre él, sino que también puede salpicar a aquellos que estuvieron estrechamente vinculados a su órbita. Quizás Demet, actuando por instinto o por una estrategia calculada, decidió mantener una distancia para salvaguardar su propia imagen y su futura trayectoria profesional. En este negocio a veces la estrategia más sabia es evitar asociarse públicamente con la controversia, por muy tentador que pueda resultar el impulso de ayudar a un amigo. Incluso podríamos considerar las razones puramente personales. Las amistades, al igual que los romances, atraviesan sus propios ciclos evolutivos. Es totalmente factible que la dinámica que existía entre Can y Demet haya mutado con el paso del tiempo. Quizás tras la conclusión de la serie y con el distanciamiento natural que sobreviene cuando las personas toman rumbos distintos, la amistad se diluyó gradualmente. No todos los compañeros de set están destinados a convertirse en amigos incondicionales para toda la vida, y eso es algo perfectamente normal y comprensible. Y cuando uno se encuentra atravesando un momento difícil, es instintivo recurrir a aquellos con quienes se mantiene una conexión más profunda y genuina en ese preciso instante. Si esa conexión ya no era tan robusta con Demet, su silencio público podría ser, sencillamente, un reflejo fidedigno de la realidad de su relación en ese momento particular. Además, la forma en que se gestionan las crisis en el mundo de la fama está intrínsecamente ligada a los equipos de relaciones públicas. Es muy probable que haya habido conversaciones y decisiones cuidadosamente sopesadas por sus respectivos representantes para mantener una cierta distancia pública. Las apariciones conjuntas, los mensajes públicos de apoyo, todo ello puede ser objeto de una meticulosa orquestación. Si no se produjo tal manifestación de apoyo público por parte de Demet hacia Can, podemos inferir que no era una prioridad para sus equipos de management, o que ellos mismos tomaron la decisión conjunta de no hacerlo. Es fascinante observar cómo la percepción pública puede forjar narrativas enteras. Los fans, acostumbrados a verlos juntos, esperaban un gesto de apoyo público, casi como una confirmación tangible de esa fuerte conexión que creían percibir. Pero la realidad detrás de las cámaras, las conversaciones privadas, las decisiones personales e íntimas, son aspectos que nosotros, como meros espectadores, rara vez llegamos a conocer. Lo que vislumbramos en las redes sociales o en las entrevistas a menudo constituye tan solo la punta del iceberg. Por otro lado, podemos soslayar la posibilidad de que Demet sí haya ofrecido su apoyo, pero de manera privada. Quizás mantuvieron conversaciones telefónicas, se enviaron mensajes o incluso se reunieron en persona. El hecho de que no hiciera pública su ayuda no implica necesariamente la ausencia de algún tipo de gesto de apoyo. Y siendo francos, ¿cuántas veces hemos presenciado a celebridades emitir declaraciones públicas de apoyo que en retrospectiva resultan ser meramente superficiales? A veces, un apoyo silencioso y genuino tiene un valor incalculable, superior a 1000 palabras lanzadas al viento. No obstante, si nos atenemos estrictamente a lo que fue visible y perceptible públicamente, el marcado contraste entre su aparente cercanía durante la emisión de Erkencikus y la aparente ausencia de un respaldo visible de Demet hacia Can en sus momentos de mayor adversidad, es precisamente lo que ha alimentado esta intriga. Sirve como un recordatorio contundente de que las relaciones en el convulso mundo del espectáculo son entidades complejas, influenciadas por el éxito, la fama omnipresente, las presiones externas y las dinámicas personales que operan bajo la superficie. Entonces, ¿por qué Can Yaman no recibió el respaldo público de Demet Özdemir en su hora más difícil? La respuesta, como suele suceder en este tipo de situaciones, probablemente no sea una única y simple conclusión. Podríamos estar ante una intrincada amalgama de factores, la evolución natural de su amistad, las insidiosas presiones inherentes a la industria,
las estrategias cuidadosamente delineadas por los equipos de relaciones públicas, o simplemente la forma intrínseca en que cada individuo elige navegar sus propios y personales desafíos. Lo que sí es indudable es que esta situación nos ofrece una oportunidad invaluable para reflexionar sobre la naturaleza de la amistad en el ojo público y sobre cómo las apariencias, tan a menudo, pueden ser un velo engañoso. En resumen, hemos desgranado las posibles razones que explican la ausencia de un apoyo público y visible por parte de Demet Özdemir hacia Can Yaman en sus momentos de mayor dificultad. Hemos analizado la dinámica de su relación durante el apogeo de Erken Cikus, las inherentes presiones de la industria del entretenimiento, la posible gestión estratégica de sus respectivas carreras y la naturaleza, a menudo privada, de las amistades en el contexto de la fama. Hemos comprobado cómo la percepción pública puede divergir de la realidad subyacente y cómo las decisiones individuales juegan un papel absolutamente crucial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este minucioso análisis. Su interés y su participación activa son el motor que nos impulsa a seguir investigando y compartiendo estos temas que tanto les apasionan y que tanto debate generan. Nos encantaría conocer su perspectiva al respecto. ¿Consideran que Demet debió haber ofrecido un apoyo público y explícito? ¿O creen que su silencio fue una decisión justificada y prudente? Les invito encarecidamente a que nos dejen sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir estas cuestiones que tanto nos interesan. Y si este vídeo les ha parecido interesante y disfrutan del tipo de contenido que creamos, no duden en regalarle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos encontraremos de nuevo en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto.